Bien, Ricardo, vamos a iniciar por el principio. Claro. ¿Dónde naces? Mira, yo nací en Martínez de la Torre un 11 de diciembre de 1985, un miércoles. ¿Y llegas aquí a Jalapa cuándo? Llegué aquí a Jalapa cuando tenía 5 años, poquito antes de 5 años. Desde aquí empecé a estudiar la primaria, aquí seguí toda mi educación y pues me considero jalapeño. Ya de corazón. Prácticamente sí, claro. Oye, platícanos, ¿cómo es que decides adentrarte en el mundo de la tanatología? Ok. Mira, te diría que esto no fue algo que yo trajera una idea desde pequeño, que fuera mi ideal, yo quiero estudiar esto, ni siquiera lo conocía. Mi primer contacto con la tanatología fue por ahí del 2009, que tuve un accidente muy fuerte en un automóvil, donde casi pierdo la vida, y ya cuando estaba en el proceso de recuperación en el hospital, una tanatóloga me hizo una visita. Tampoco te diría que esa visita marcó mi vida, que eso dio la pauta para estudiar tanatología, pero sí fue mi primer contacto con esta materia, con la tanatología. Y después, más adelante, con ir pues surcando la vida con estas crisis existenciales y decir, bueno, ¿y qué es lo que yo quiero hacer? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué me gusta? ¿Qué disfruto hacer? Y todo eso fue un embudo que al final me encontré con la tanatología de frente y dije, qué bonita materia, qué bonita pues razón para vivir, qué bonita situación a la que le llamarías trabajo, que es el ser acompañante de las personas en situaciones complicadas de su vida. ¿Eso es ser tanatólogo? Eso es ser tanatólogo. El tanatólogo es un acompañante en los procesos de cambio, de modificación importante en tu vida. Muy adecuadamente lo enfocamos casi siempre a pérdidas por muerte de seres queridos, de familiares. A eso iba yo. Un tanatólogo por lo regular estamos acostumbrados a buscarlo cuando perdemos a alguien, cuando muere un familiar querido o cercano. Pero me encuentro con lo que estás mencionando ahorita, que el tanatólogo puede ser un acompañante en distintos procesos de nuestra vida, ¿no? Así es. El tanatólogo, como bien lo mencionas, una de sus principales labores es el brindar acompañamiento cuando se suscita una pérdida de un ser querido por muerte. Pero no solo en esos casos nos puede funcionar o servir el acompañamiento de un tanatólogo. En los procesos donde llega la etapa de la jubilación y tu trabajo era toda tu vida, o que llega el momento en que todos los hijos se van de casa y te quedas ahora tú solo, tú sola, y bueno, ¿ahora qué hago? Si todos mis atenciones y mi vida era estar con mis hijos, y ahora me encuentro con una crisis de algún modo, cuando tenemos pérdidas materiales importantes, perder una herencia, perder el coche del abuelo, vivir también con metas no cumplidas, ¿no? Traer duelo tras duelo tras duelo. También en situaciones intangibles como perder la seguridad tras un secuestro, perder un estatus económico y ahora tener que vivir de una manera diferente. Si te das cuenta, en cualquier tipo de cambio importante puede funcionar la tanatología. ¿En qué momento debemos decir, necesito un tanatólogo? O yo he escuchado y me han dicho, oye, ¿por qué no vas con un tanatólogo? ¿O por qué no llevas a fulanito con un tanatólogo? ¿En qué momento se debe tomar esa decisión? Esto es algo muy particular, porque como lo es el duelo es muy diferente en cada persona. Podemos tener la pérdida de un padre de familia, y cada uno de los hijos tendrá un duelo diferente, porque cada quien habrá perdido a un papá totalmente diferente. Claro. Es igual aquí en lo que tú mencionas. Hay personas que, pues por amor, ¿no? Por tratar de apoyar a alguien que está en un proceso de duelo o de pérdida, tratamos de buscarle ayuda o que acuda con un tanatólogo, con algún otro especialista, pero yo recomiendo que esto sea de manera natural, ¿no? Claro, brindar la información, brindar que está la información de que está la ayuda cerca, pero también permitir que el duelo madure, porque por lo general llega el momento en el que el propio doliente dice, ya quiero ir a terapia, ya me siento para recibir esta parte de la ayuda que puedo tener. En el caso, por ejemplo, de las pérdidas, cuando se nos muere un familiar, ¿no? El año pasado, antepasado, tuve yo unas pérdidas consecuentes, ¿no? En menos de un mes, varios familiares muy queridos. ¿En qué momento es bueno acudir al tanatólogo? Muchos me decían, tienes que dejar pasar un año para que vivas tu duelo y para que vivas ese dolor, ¿no? Y después del año ya es cuando se recomienda el tanatólogo. ¿Esto es cierto o es al momento tuve que tomar la terapia o hice bien o hice mal? Mira, el tanatólogo te puede acompañar desde el día cero.
Desde el día uno que se suscita la muerte o el cambio, o que se anuncia un cambio venidero, te puedes empezar a preparar, a recibir información, a saber de qué se trata lo que vas a vivir o lo que ya estás viviendo. Pero aquí no hay un tiempo determinado, te digo, esto es muy personal. Y me decías algo muy importante, ¿no? De que hay personas que te dicen, ¿sabes que de aquí al año que pase, ya vas con un tanatólogo? El año es algo muy simbólico en el proceso de duelo. ¿Por qué? Porque el año, si lo tomamos como el ciclo natural del hombre, cuando tienes una pérdida, inicias un año muy complicado. Sí, claro. Un año totalmente diferente a todos los otros años. Y esto te lo van a recordar fechas importantes, convivencias con la familia, el que te encuentres alguna persona o simplemente una canción, ¿no? Tu casa, la ropa, los olores, Exacto. todo, ¿no? Exacto. Por eso el acompañamiento de un tanatólogo puede ser desde el día uno. Así también cuando hayan pasado 10 años y sea algo que todavía traes ahí con un pendiente, una piedra en el zapato que no te deja ser feliz en tu presente. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto al ser humano superar las pérdidas, sobre todo las pérdidas? Mira, esta es una respuesta muy personal. Yo creo que esto refiere mucho al concepto de muerte que tiene cada quien. ¿Por qué? Porque la muerte puede ser algo maravilloso. Depende del concepto que tú tengas de este proceso tan natural que siempre se experimenta. Y digo siempre porque la muerte no es simplemente algo que dejas de ver o alguien que dejas de ver físicamente. La muerte es el cambio. La muerte de que la empresa que tengo después se transforma en otra cosa. Todos esos procesos de cambio son unas muertes que vamos teniendo. Simplemente cómo estás conviviendo, qué concepto tienes de esos procesos de cambio, y pues diría yo que siempre conviene tener un concepto bonito de lo que es la muerte. Ahora, ¿necesitamos tener mayoría de edad para estar con un tanatólogo, o se atienden también a niños, a personas adultas, todo esto? La tanatología afortunadamente se adapta a cualquier edad. Aquí no hay un impedimento por si es un niño de 2 años o una persona de 90 y tantos años. No, aquí el proceso se adecúa a la persona. Por ejemplo, te diría que un niño puede entender cualquier cosa que le expliques, siempre y cuando se lo digas con palabras que él pueda comprender. Claro. No le vas a hablar igual a un niño de 6 años para explicarle por qué murió su abuelo que a un adolescente de 16 o de 14 años. Cada quien tiene un concepto diferente de la muerte o del cambio, simplemente hay que adecuarnos a lo que el paciente necesita. Otra de las terapias que tú manejas es la logoterapia. ¿Qué es la logoterapia? Mira, la logoterapia es una materia, es una ciencia que se basa en lo que podríamos considerar como el sobreponerte de la mejor manera ante las cosas que te suceden. Esto es resiliencia. Okay. Ser resiliente viene desde este concepto. Te diría yo que se basa en el concepto de la logoterapia. La logoterapia la creó Viktor Frankl en un campo de concentración nazi, donde no tenía absolutamente nada. Le habían quitado su familia, le habían quitado su libertad, le habían quitado su trabajo, pero lo que no le habían quitado era su mente, lo que él decidía creer, cómo decidía vivir día a día, a pesar de estar donde estaba, ¿no? Entonces la logoterapia es una gran herramienta que nos ayuda a vivir de la mejor manera los procesos de cambio tan naturales que tenemos día a día. ¿Nos ayuda la logoterapia a ser resilientes? O yo he escuchado, y bueno, te lo digo también porque me ha pasado, ¿no? La vida te lleva a ser resiliente. Te diría, base de golpes y de todo aprendes, exacto. ¿no? ¿Y eso te ayuda a la logoterapia? Mira, te diría que la vida siempre te pone en esa posición, pero depende tú cómo decidas afrontarlo, cómo decidas convivir con ello. Puedes hacer de cuenta como si no hubiera pasado nada y vivir en negación todo el tiempo, o afrontarlo de la mejor manera y sacarle el provecho y hacer que esa parte de tu vida sea un trampolín. ¿Para qué? Para que acabes exponenciando lo que eres. Ok. Y ahora, ¿a quiénes o para quién es recomendada la logoterapia? La logoterapia sirve muy bien para personas que están en procesos de duelo, en procesos de cambio, pero también en personas que están en búsqueda de sentido de vida. ¿Por qué? Porque precisamente en esto nos ayuda mucho la logoterapia. En el decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Para dónde? Si ya no tengo esto, ¿ya para qué voy a seguir? ¿No? Como imagínate que una madre que pierde un hijo, ¿no? Es un proceso muy difícil de vivir, que inhabilita en todas las áreas de tu vida, pero tienes que aprender a vivir esa parte. ¿Por qué? Porque como el duelo es algo vivo, va a cambiar.
se va a modificar. No vas a estar siempre todas las mañanas llorando. Estarás un tiempo todas las mañanas llorando y es algo que no podemos evitar. En la tanatología no pretendemos quitarte el dolor, porque es algo tuyo. Es aprender a vivir, ¿no? Exacto, con el dolor. Y viene de un ser muy querido, por eso duele. Aquí lo que buscamos en la tanatología es maximizar a la persona. Aunque sea con el proceso que esté viviendo, desde ahí podemos empezar a hacer eso, a maximizar a la persona sin hacer a un lado, sin minimizar y sin ocultar el duelo que estés viviendo. Por ejemplo, en el caso de una persona, por ejemplo, mi pareja, ¿no? Pierde familiares. Y yo como pareja, pues tengo que acompañarlo o acompañarla. Entonces tengo que estar ahí. ¿Puedo yo también ir con un tanatólogo para que me enseñe a mí a cómo ser acompañante? Porque yo decía, tú dices, o vas a un velorio o algo y llegas y dices, lo siento mucho. No lo sientes. Claro. Pero no sabes qué decir o utilizar las palabras correctas. Decir, no lo siento, pero te acompaño, ¿no? Estoy aquí. ¿También nos sirve a nosotros para poder acompañar a alguien en su dolor, en su pérdida? Totalmente. Esto refiere a algo que es la cultura del duelo. La cultura del duelo en México todavía está muy bajo el tabú, por así decirlo, muy algo que no se toca, que a los niños se les aísla. Pues yo diría que esto se nos complica con el miedo de perder algo, porque la primera etapa del duelo es la negación. Sí. Es lo natural. ¿Quién quiere vivir algo que sabes que te va a hacer sentir mal, que no es algo bonito, que las cosas cambien, que no es a lo que tú estás acostumbrado? El negarnos a cualquier tipo de cambio es lo primero que se espera, ¿no? Pero en la cultura latina, por así decirlo, vivimos de un modo la muerte con mucho pesar, con mucha tristeza, con mucho dolor, como si fuera algo que no debiera pasar, como si fuera algo que es fuera de lo natural. Oye, entonces es mentira eso de que los mexicanos celebramos y vivimos la muerte de otra manera, ¿no? Yo diría que cada quien tiene su forma de vivir, sobre todo estas fechas de noviembre, ¿no? A inicios de noviembre se presenta una celebración que pues muchos lo toman como fiesta, otros sí recuerdan a sus seres queridos y algunos otros es la primera vez que van a poner una ofrenda para un ser querido, por eso cada quien lo vive de una manera totalmente única. Ahora, tú como especialista, ¿recomiendas, por ejemplo, si se muere una persona, un familiar, inmediatamente poner una ofrenda en ese mismo año? Yo te diría que sí. ¿Por qué? Porque tal vez después te arrepientas por no hacerlo la primera vez y vivir tal vez con una culpa, ¿no? Con la tanatología te vamos a tratar de a veces empujar a que vivas las cosas que tienes que vivir. Tal vez venga tu cumpleaños después, ¿no? Es un día que no puede pasar desapercibido porque tú sigues aquí. Tú sigues presente con tu dolor, pero así tienes que pasar, si no quieres celebrar, pero sí pasar tu cumpleaños, por ejemplo. Ahora, ¿tú qué nos recomiendas, por ejemplo, con las cosas de la persona que perdimos y que se quedan en casa? ¿Qué hacer con esas cosas? ¿Empaquetarlas y esconderlas y inmediatamente o regalarlas o decir me las quedo y dejo? Hay gente que dice dejo tal cual como lo dejó y nadie entra a ese cuarto y nadie toca esas cosas y así se queda siempre. ¿Esto es sano, es bueno? ¿Qué recomiendas? Así es, mira, esto que tú dices que a veces pueden pasar años y el cuarto de la abuela sigue hasta con las colillas del cigarro que se quedaron ahí o con el bote de basura sin limpiar, ¿no? Y es esta parte que no hace otra cosa más que hacernos entender que no quieres tocar tu dolor. No quieres convivir con esa parte y tal vez hasta cierto punto no quieras aceptar tu nueva forma de vivir, ¿no? Lo que yo recomendaría como tanatólogo en estos procesos, que es algo medular, es algo muy importante cuando perdemos un ser querido, bueno, ¿y ahora qué hago con sus cosas? ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con muchas opiniones. Habrá quien alguien diga, no, ¿saben qué? Vamos a limpiar todo para que nos duela menos, o habrá quien diga, no, déjenlo como está, o yo me llevo esto. Nos vamos a encontrar con muchas opiniones. Lo que yo recomendaría es que precisamente, como tú dijiste, que se guarden las cosas y no sabemos exactamente qué hacer. Que se guarden las cosas, ¿por qué? Porque tal vez ahorita yo lo vea todo con mucho dolor y tal vez ahorita no quiera tirar absolutamente nada ni regalar ni un par de zapatos. Pero con el tiempo, si guardo las cosas, después con mi duelo más avanzado, más madurado, va a llegar el momento en que me encuentre con esas cajas y vea esas cosas con otras emociones, ya desde otra perspectiva y decir, ok, creo que esto le queda a mi sobrina, esto lo podemos vender, pero con esto sí me quiero quedar, ¿no? Y ya lo veremos desde otra perspectiva.
¿Es bueno quedarse con algo? Definitivamente. Yo a los pacientes que atiendo siempre les recomiendo eso. ¿Qué quieres quedarte? Material de esa persona que te lo recuerde, porque va a ser muy bonito que todos los días o todas las noches en tu buró veas esa estatuita, veas ese libro o de vez en cuando te quieras poner esa playera que te recuerda a tu ser querido. Eso también es algo muy bonito de hacer, siempre y cuando se haga de la manera correcta. Oye, pasamos por un momento que nadie nos esperábamos, como fue la pandemia, el estar encerrados, el estar conviviendo con personas, el perder también muchas personas que no esperábamos y nos llevó a buscar a muchos cierto tipo de ayuda, ¿no? Tanatología, logoterapia, y otra de las cosas que tú haces es la terapia floral, que se puso como muy de moda en este encierro, ¿no? ¿De qué trata la terapia floral? Ok. Mira, la terapia floral o cualquier terapia floral, porque hay muchos tipos de sistemas florales, se basa en que vamos a utilizar la energía, por así decirlo, la energía viva de las plantas que se extrae bajo ciertas normas o bajo ciertos métodos, lo vamos a utilizar terapéuticamente con los pacientes, porque cada flor terapéuticamente, como te digo, aporta diferentes pues beneficios a la persona. Podemos incentivar la seguridad, podemos generar el amor propio, podemos empezar a cerrar las cicatrices emocionales que tenga. Se pueden hacer mezclas sinérgicas de mucho tipo. Te podría decir que el sistema floral más famoso que existe es el de las flores de Bach o de las flores de Bach. Yo no utilizo ese método floral. Ese es un método floral que se creó en el Reino Unido, ¿no? En Inglaterra. Pero así como ese método, existen más de 800 métodos florales alrededor del mundo. Yo me especializo en el método floral mexicano que se llama elixires aztecas. ¿Cómo funcionan los elixires? Los elixires aztecas funcionan, digamos que conectan mucho con tu sistema. Haz de cuenta que nosotros somos un conejito. Si ese conejito tiene hambre, sale a su entorno y ve qué plantas de su entorno le sirven. Ese conejito, si algo le duele, también sale a su entorno y ve qué plantas, qué cuestiones de la naturaleza le pueden ayudar. Y no es que ese conejito haya llevado un curso de terapia floral o haya leído un libro. Es algo que está en su sistema, que ya está por evolución, por gracia divina, por lo que sea, está dado en él. Y nosotros también tenemos un sistema familiar. ¿Cómo sabes tú cuáles son las flores adecuadas para cada paciente? Mira, gracias a estudiar la experiencia y especializarme, pues identifico, ¿no? Más del kit que yo manejo de terapia floral son 61 frascos. Cada uno es una esencia diferente y si la combinas, pues puedes generar combinaciones sinérgicas para muchos fines. Pero aquí utilizamos también esta parte que te digo sensible del paciente, porque su sistema ya sabe que le duele. Su sistema ya sabe que está inflamado, su sistema ya sabe qué cuestiones le puede ayudar de su entorno, así como este conejito que yo le decía. Y teniendo frente al paciente la caja, podemos conectar con esas emociones y yo le pido, ¿sabes qué? Conectando con una emoción bonita, ten un pensamiento agradable de esta caja, intuitivamente saca determinado número de frascos. Y viendo por dónde va esta cuestión, yo también aporto otros frascos, ¿no? O también si veo que el paciente necesita, como te decía, no está durmiendo bien, está muy intranquilo. Es como llegar al doctor y decir, Ricardo, no estoy durmiendo bien. ¿Qué me recomiendas? Eso es parte de lo que yo hago, porque también una parte muy importante es el trabajo en consultorio, ¿no? El simple hecho de que vayas y platiques situaciones que no le comentarías a nadie o de la manera que no le comentarías a nadie, en un lugar donde no te van a juzgar, donde no te van a decir esto está bien, esto está mal, sino simplemente te vamos a escuchar y te vamos a dar cabida a eso que tal vez necesitas sacar. Desde ahí empiezas a mover energías. Y el complemento que yo utilizo es el de la terapia floral de los elixires aztecas. ¿Y son gotitas o cómo? Son gotitas, es un frasquito que te preparamos, siempre la mezcla es única para cada persona. Te llevas tu frasquito, te lo vas tomando con determinadas indicaciones durante los días próximos y vas a ir sintiendo diferentes cambios. Este sistema de los elixires aztecas es alrededor de 7 veces más potente que las flores de Bach. Por eso su preparación pues también debe de ser medida. ¿Y qué podemos tratar con estos elixires? Mira, te voy a hablar desde mi campo. Podemos tratar la angustia, la tristeza, la desesperación, el no querer estar en mi presente, el querer huir, el lidiar con no controlar las opiniones ni las acciones de los demás, el sentirme un poco mejor con mi presente,
el incentivar un poquito el apetito, el dormir mejor, el tener una visión de mi futuro, el aceptar mi presente y decir, ok, ¿y de aquí hacia dónde quiero ir, por ejemplo? Te estoy escuchando hablar y hablas de todo lo que nos pasa a todos los seres humanos. Así es. ¿Cómo le haces tú para lidiar con eso y que no te afecte? Ok, pues precisamente con el prepararte, con el entender que lo que haces pues es parte como un trabajo, una labor, ¿no? Pero también hay un límite. Aquí entran los límites sanos, porque yo no te podría ayudar si yo estoy cargando con todos los problemas o me empiezo a cargar con tus problemas, no te voy a poder ayudar. ¿También vas a terapias tú? Sí, claro, también tengo mis terapeutas, también voy a mis terapias regularmente porque el hecho de ser tanatólogo o doctor, pues no quiere decir que vas a ser un ser iluminado que nunca te vas a enfermar, ¿no? Simplemente también convives con los procesos de la mejor manera que puedes. Ricardo, ¿qué nos dirías a todas las personas que te estamos viendo, que te estamos escuchando, que estamos reconociendo tu voz y que estamos pasando por una situación difícil, por una situación de no querer cerrar ciclos, de no aceptar la pérdida, de no aceptar muchas veces la realidad que estamos viviendo? Estamos pasando pasamos por esta pandemia que nos movió a todos el tapete muy feo y vienen cosas peores, ¿no? Y vienen muchos cambios. Estamos por cerrar ya también un año, vienen cosas muy, muy difíciles para muchos, ¿no? ¿Qué nos dirías a todos? ¿Cuál es el consejo que tú das en este momento? Yo sé que ustedes que se dedican a estas cuestiones siempre tienen mensajes y en el momento en el que están hay una voz que les dice algo. ¿Qué nos dirías en este momento? Les diría que no tengamos miedo de los cambios, tratemos no tener miedo de la muerte, tratemos no tener miedo de los procesos de la vida, porque imagínate cómo sería vivir siempre con un cuerpo de 3 años o con una mentalidad de 3 años. Gracias a esos cambios y procesos dolorosos somos las personas que somos en este momento. Si tu presente en este momento conlleva convivir con el dolor, convivir con el cambio o tratar de entender el proceso del cambio, tendrás que hacerlo de la mejor manera. Podrás tal vez aguantártelo. Este ejemplo que a veces utilizo tal vez no sea el mejor, pero es como el vómito. El vómito no te lo puedes aguantar, tal vez un par de veces, pero tiene que salir eso que está ahí y que tu mismo cuerpo está impulsando a que salga. Y cuando sale después te sientes mucho mejor. Lo mismo pasa con el llanto, con el enojo, con las ganas de correr, por ejemplo, tan simple como eso. Tratar de hacerle caso a tu cuerpo. Si quieres llorar, llora. No, puede ser un muy buen ejemplo, un muy buen momento para enseñarle a tus hijos que el llorar no es malo, que el llorar no es de débiles, simplemente es una emoción con la que estás conviviendo y no puedes tragártelo y hacer como si no pasara nada. Les diré a las personas que traten de vivir con el cambio de la mejor manera y que sepan que el cambio también es algo muy bonito. Ricardo, muchas gracias. Gracias a ti. Por haber estado con nosotros en Reconociendo Todas las Voces. Te lo agradezco.